Buenos días, Señor les bendiga. Permítame prender acá esto. Yo inicié mis estudios de teología en Alemania. Mi mamá es alemana, mis abuelos por parte de mi mamá son alemanes. Mi primera iglesia, mi primera Biblia fue en alemán. Tengo 3 hermanos viviendo en Europa, uno en Alemania, mi hermana en Suiza, mi otro hermano en España. El papá y los abuelos de mi esposa también son europeos. Y he tenido en mi propia vida la experiencia de cristianos en Europa que han perdido su fe. Su fe se ha corrompido, se ha destruido. Y vamos hoy día a analizar un poco cómo ha podido acontecer eso y vamos a buscar en la palabra de Dios una respuesta para eso. Está un poquito lento. Si miran el texto que tenemos en la pantalla, mi deseo sería que usted pudiera leer lo que dice en griego. Y quiero siempre animarlo a que lo haga. Aquí tiene usted el verdecito, eso le permite leer cómo se lee el griego, como si fuera castellano. Entonces, la palabra de Dios se ha revelado en hebreo y en griego. Y yo le quiero animar que ya no estudie tanto inglés, tanto alemán, tanto chino, y estudie un poco más de griego. El cristianismo llegó a Europa a través del apóstol Pablo. El Espíritu Santo lo obligó a ir a Europa. Verá, él estaba en la zona de Asia, ahí tiene usted el mapa, y puede ver una raya curva arriba y otra raya abajo. Cuando Pablo decidió irse hacia Asia, el Espíritu Santo se lo impidió. Entonces Pablo decidió irse hacia Bitinia, la parte de arriba, y nuevamente el Espíritu Santo le impidió. Le dejó un solo camino que era hacia Europa. Entonces se embarcó en Troas y fue a la ciudad de Neápolis, y el Evangelio ingresó a Europa a través de Filipo. Pablo llegó a la ciudad de Filipo y empezó el evangelismo, y tenemos a Lidia como la primera creyente en Filipo. Ella y su familia se bautizaron y empezó un proceso bastante largo de evangelización de Europa. Europa es un grupo de muchas tribus, de muchos grupos, de muchos pueblos. El evangelismo fue empezando por Roma y difundiéndose cada más. Y las zonas del norte de Europa, los pueblos germanos y teutones, fueron de los más difíciles. Y si mira el mapa de ahí, yo sé que no puede ver usted las letras, seguimos con los colores. Lo que usted ve en rosado oscuro y claro, ese es el núcleo cristiano de Europa en el siglo XIV. Las misiones, todas las rayitas anaranjadas que ve son los distintos movimientos misioneros. Luego puede ver usted la parte verde oscuro, ese es cristianismo ortodoxo. Lo que está en amarillo era todavía pagano, el cristianismo no había entrado, y la parte de abajo en verde claro, eso viene a ser el Islam, los musulmanes. Entonces tenemos una Europa más o menos cristianizada, desde las Islas Británicas hasta el norte de Europa, dejando las partes escandinavas todavía como pueblos paganos. Luego en Europa acontece algo que va a conmover el mundo. En el siglo XVI tenemos la Reforma Protestante. No sé si ha oído hablar usted de Martín Lutero, el reformador alemán, y los cambios que la Reforma trajo en Alemania. En realidad es tan notable el impacto de la Reforma Europea que casi es difícil imaginar lo que aconteció en el tiempo de la Reforma. La autoridad de la Iglesia y política estaban unidas, consolidadas entre sí.
Y no había prácticamente nadie capaz de desafiar a esa autoridad hasta el tiempo de Martín Lutero. Cuando él puso las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, desafió a la autoridad religiosa del mundo europeo. Y el desafío que presentó Lutero es sencillo de entender. Lutero dijo que solo la Biblia es la autoridad suprema, que no existe ninguna autoridad encima de la Biblia y que a no ser que la Biblia lo enseñe y lo diga, un cristiano no necesita someterse a ninguna otra ordenanza que sea contraria a la Biblia. Lutero fue desafiado, fue llevado a una dieta, a un encuentro donde estuvo Carlos V, conoce la cancioncita, si la reina de España muriera, Carlos V quisiera reinar, ese Carlos V, y él ante las autoridades políticas y religiosas dijo que a no ser de que fuera convencido con la Biblia de que él estaba equivocado, no se retractaría. Este principio, por primera vez desde el tiempo apostólico, se enseñó, se vivió y desafió a las autoridades. Yo no sé cuán reformado es usted. Dígame cuál es la autoridad máxima en su vida. Si alguien me dice es Dios, eso todavía necesita aterrizar. Muchas veces la autoridad máxima es este corazón turbio, inclinado a lo malo, cambiante, en el que no se puede confiar. Pero una persona que es reformada en ese sentido ha sujetado su vida y su corazón a la Biblia. Es solamente la Biblia la que manda nuestro comportamiento. Es nuestra base de lo que creemos, nuestra base de lo que nosotros queremos hacer. El segundo principio de la reforma de Lutero fue solo Jesús. No hay varios caminos para llegar a Dios, hay uno solo. No existen religiones, santuarios, santos, rituales, cultos que pudieran acercarnos a Dios. El único camino para tener comunión con Dios es Jesús. Si uno cree en Jesús, tiene comunión con Dios. Si uno no cree en Jesús, no importa lo que haga, no podrá llegar a Dios. Él dijo, yo soy el camino. Nadie llega al Padre sino por mí. Y el tercer principio que la Reforma colocó es el principio de la gracia. Verá, la iglesia de ese tiempo estaba metida en el negocio de la salvación. Cada ritual era pagado. Si usted quería perdón de pecados, tenía que comprar una indulgencia. Usted tenía que ir con dinero a la iglesia para conseguir los beneficios de la iglesia. Y Lutero fue muy claro, solamente por gracia se es salvo y se accede a la salvación. Por primera vez este principio escritural fue dicho con toda autoridad. Verá, Cristo le da a usted perdón, salvación y vida eterna y no le pide nada a cambio. Cristo no vende, no chantajea, no intercambia, Él regala la salvación. Estos tres principios conmovieron a Europa. No fue algo sencillo, no fue una reforma pasajera, no fue algo sin una tremenda crisis. Europa entró en la guerra de los 30 años, donde católicos y protestantes durante 3 décadas hicieron guerra, matando casi a la mitad de todos los varones en Europa en esas guerras, destruyendo ciudades y campos y arrastrando a Europa a la ruina. Y se llegó a una paz, porque no era posible convencer a un protestante a sujetarse a otra autoridad que la Biblia.
Esa es la reforma. La Biblia es la máxima autoridad. Y el cambio que vimos en Europa no se quedó en Europa, sino este cambio fue avanzando en el mundo. La iglesia dominante de ese tiempo fue cuestionada, fue llamada a cuentas y le fue dicho en qué estaba equivocada. Las autoridades religiosas fueron cuestionadas y demostradas equivocadas con la Escritura. Y esto produjo un cambio en la manera de pensar del ser humano. Vino el iluminismo, el racionalismo, el despertar. Luego tenemos la Revolución Francesa, la ruptura de las autoridades totalitarias. Se fundó un país en bases evangélicas y libertad religiosa, que son los Estados Unidos. Todo el mundo fue conmovido por el impacto de la reforma. Y esa Europa, en este despertamiento, llevó después de un siglo a las misiones mundiales. Hasta ese momento, salvo Pablo y sus viajes misioneros, no había una idea de ir a buscar a los que no conocen de Cristo de manera específica y dedicada y enseñarles la palabra de Dios. Entonces tenemos una Europa sólida, con un cristianismo claramente sustentado en la Escritura. ¿Qué es entonces lo que pasó? ¿Cómo es que Europa se ha descristianizado? En el siglo XIX, finales del XVIII, Europa entra en crisis. Y lamento tener que decir esto. La crisis no vino de la sociedad, no vino de la ciencia. La crisis vino de los teólogos. Los teólogos en las universidades abandonaron el principio de la autoridad suprema de la Biblia. Ellos desarrollaron ideas, tuvieron teorías y sometieron a la Biblia a otras ciencias, a la arqueología, a la historia, a la sociología, a la antropología, a la psicología. Y este proceso de someter la Biblia a otras autoridades se llama criticismo bíblico. Yo utilizo esas ciencias para cuestionar lo que la Biblia dice. El impacto de estos teólogos fue pequeño, pero fue creciendo. Pronto humanistas empezaron a negar milagros, portentos de la Biblia, creación, diluvio, el hecho de la resurrección de Jesús. Se empezó a erosionar esta fe europea y esta erosión vació los valores morales. La Biblia enseña al hombre cómo debe vivir. Le dice claramente, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo, honra a tus padres, no robes, no mientas, no adulteres, no mates. O sea, la Biblia tiene normas morales muy claras. Pero cuando se erosiona la confianza en la Biblia, ¿qué pasa? Hay un vacío moral. Y ese vacío moral en Europa fue llenado por liberalidad, por libertinaje. Y el proceso continuó llegando a la etapa presente, donde hay en la sociedad europea una hostilidad y un rechazo a la Biblia y al cristiano verdadero. La sociedad europea no está abierta ahora a un predicador bíblico. Lo consideran intolerante, fanático, negativo. Me voy a arriesgar a presentarles 4 nombres de esta crisis europea. No le estoy pidiendo que los memoricen ni los recuerde, pero por una vez que los escuche. Johann Gottfried Eichhorn fue el primer teólogo que tuvo esa idea del criticismo bíblico. Él dudó de la autoridad y de la autenticidad de la Biblia y empezó con otras ciencias, otras herramientas, a tratar de ver qué valor podría tener la palabra de Dios. En este proceso, él negó la intervención sobrenatural de Dios, negó milagros, negó diluvio,
negó creación, negó todo lo que en la Biblia es sobrenatural. Y Ferdinand Christian Bauer, que lo sigue después, es probablemente el más negativo de todos. Él fue profesor de teología en la ciudad de Tübingen, en Tubinga, Alemania, y creó una escuela, la escuela de Tubinga. Y la teoría que tuvo fue la siguiente, escúcheme bien, que la Biblia no es original, sino que hay algunos relatos, historias, fragmentos y manuscritos que han sido pegados, juntados, y ellos han producido nuestro texto que tenemos ahora en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta idea que la Biblia no es original, sino un plagio que se ha juntado de otros pedazos, se llama teoría documentaria. Cuando inicié mis estudios en el seminario en Alemania en 1981, ese fue el tipo de teología que aprendí, teología documentaria. La teología documentaria dice que detrás, antes de la Biblia, hay otros escritos y que a través de esos escritos se ha formado la Biblia. Entonces niega la inspiración, niega la inerrancia de la Biblia. Yo puedo afirmar hoy que esta teoría se ha reconocido falsa desde 1950. La arqueología jamás ha encontrado un fragmento, un relato, un pedazo de evangelio o un pedazo de Génesis que haya existido antes del Génesis. Cuando usted lo ve en la televisión, en History Channel, le están mintiendo. Mi formación teológica ha incluido el estudio de originales, del hebreo, del griego, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando usted abre su Biblia y lee, está leyendo un escrito original. Si usted fuera al tiempo de los apóstoles y escuchara la lectura de la epístola a Timoteo, la primera, sería el mismo texto que nosotros leemos hoy. Y no existe ninguna duda, jamás se ha encontrado un protoevangelio, una fuente documentaria de la que nosotros decimos se ha plagiado la Biblia. Y si usted ha leído de historias del acadio, del babilonio, del sumerio, que el diluvio primero se escribió allá y de ahí lo plagió la Biblia, lea con más cuidado. La Biblia es más antigua. Si bien el Código Hammurabi es más antiguo que la Biblia, el Código Hammurabi son leyes sociales que dicen cómo se relaciona un vecino con otro. No es como la Biblia, que es una ley divina, que nos dice cómo debemos amar a Dios y respetar a nuestro prójimo. El Código Hammurabi no es la fuente de Moisés. La fuente de Moisés es la palabra de Dios. El tercer fulano, usted lo debe conocer, es Charles Darwin. Charles Darwin y el nombre que aparece antes, Charles Lyell, trajeron la siguiente transformación. Y esta transformación ha sido tan masiva que es probable que haya varios aquí que sean seguidores de Darwin y no de la Biblia. Ellos establecieron una teoría. Charles Lyell, padre de la geología, odiaba la Biblia. Literalmente él dijo, quiero sacar a Moisés de la geología. Esto significa negar la creación, negar el diluvio. Y él propuso la teoría uniformista, uniformitarista, como la quiera pronunciar. Esta teoría fue luego complementada con el gradualismo, el anticatastrofismo y la idea de evolución. Nunca se han probado en la ciencia. La verdad, la idea de que si usted observa un proceso geológico hoy y con ese proceso usted puede interpretar el pasado, no funciona. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos huaicos caen en el Perú cada año? Agarre las miles de toneladas de piedra y lodo y multiplíquelo eso por 10 millones de años. Y va a ver que el océano tendría que estar lleno y ya no tendríamos Andes.
Simplemente no hay tanta tierra para que cada año haya cientos de huaicos durante no solo cientos, sino miles y millones de años. Simplemente ya no habría cerros y el mar estaría lleno de lodo hasta arriba. No funciona. Si usted mira nuestros Andes, son nuevos, son ásperos, puntiagudos, el aire no los ha redondeado, no hay un montón de escombros a los pies de los Andes. Simplemente la teoría uniformitarista es mentira. Y la idea es sacar a Dios de la vida del ser humano. Usted no desciende de la mano de Dios, usted desciende de un primate. Usted no es creado a la imagen de Dios, usted es según un animal. No es un ser dotado por Dios de espíritu, libertad, sino simplemente tiene instintos como un animal. Y esta filosofía evolutiva nos es dada todo el tiempo, en películas, en documentales, en el colegio, en el kinder, en la universidad, en todas partes. Es más, hasta cuando usted no cree que está mirando evolución, lo está haciendo. Está mirando películas de extraterrestres, viaja a las estrellas. Esa es la teoría evolutiva, que la vida no solo existe en este planeta, sino existe en muchas otras partes. Y el último grupo, el que está ahí, probablemente el nombre es Sigmund Freud, usted también lo reconozca. El que está al lado, Charles Kingsley. A lo mejor usted no lo ha escuchado mencionar, pero es uno de los científicos falsos más negativos de la historia. ¿Verdad? Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, antropólogos, sociólogos, nos quieren convencer que el pecado no existe. Que los problemas que tenemos son traumas de la infancia, abusos, influencia negativa de la sociedad, pero que no hay pecado. Y especialmente en las áreas de la sexualidad, ellos han avanzado poderosamente, de tal forma que tenemos hoy día una cantidad de pecados sexuales increíbles. Destruyendo la moralidad de la Biblia, vienen estos fulanos y nos dicen, no, su deseo sexual adúltero no es pecado, es un instinto natural. O usted no ve a los animales del campo buscándose una nueva pareja cada año. Y están de esta forma destruyendo nuestra fe. Este proceso ha sido bastante masivo en Europa. El continente de la cultura, de la historia occidental ha sido golpeado. Y el resultado es el siguiente. Déjeme explicarle los colores. Lo que usted ve en rojo y rosado significa que hay de 20 al 30% o más de ateos en esos países. 30% de ateísmo. Las bolas grises es la presencia de musulmanes. Hay 16% de musulmanes y 18% de ateos en promedio en Europa. Y si usted compara este gráfico con este, va a darse cuenta de cómo Europa se ha descristianizado. Lo que ve usted de color amarillo significa que hay menos del 0.15% de cristianos, menos de mitad de por ciento. Lo que usted ve en anaranjado, o sea, España, tiene menos del 0.3% de cristianos verdaderos. Lo que usted ve en color verde, está Francia, Polonia, Italia, tiene menos del 1% de cristianos verdaderos. Y lo que usted ve de azul, ¿se acuerda de la reforma alemana? El cambio al mundo, eso significa que hay menos de 2% de cristianos verdaderos. En púrpura tiene usted a Inglaterra, a Portugal, menos del 3%, y al norte los países Suecia, Finlandia y Noruega, en rojo, menos del 4%. ¿Cuál es el promedio de porcentaje de cristianos verdaderos en Europa? 2%. En el Perú somos 4 veces mayores que en Europa.
en el número de cristianos. La destrucción, la erosión de la fe en Europa es totalmente dramática. Si usted quiere ir a hacer misiones en Europa, tiene que saber que allá hay hostilidad a la Biblia, hostilidad al Evangelio. Profesores que me enseñaron a mí en el seminario ahora son musulmanes, budistas, hinduistas. Hablé con el capellán, el tutor de los estudiantes, y le digo, ¿pero qué significa esto? Me dijo, monoteísmo es una religión primitiva, de ahí se avanza al politeísmo. Entonces, su corazón ha sido destruido por esta crisis de fe. Si usted va a ir a Europa, tiene que ir con una convicción completa y total de la autoridad e inspiración de la Escritura. Tiene que estar preparado como Pablo. Entró a Filipo, predicó, terminó en la cárcel, fue golpeado, fue finalmente expulsado. Probablemente esa experiencia sería la misma que usted tendría. Por eso quiero que considere 1 de Timoteo 6:20. El apóstol Pablo, el evangelista de Europa, le da 3 consejos, 3 mandatos a Timoteo. Guarda lo que se te encomendó, evita profanas y vanas palabrerías y evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Vamos a ver qué significan estos argumentos. El primero de ellos, guarda lo que se te encomendó. La encomienda que recibió Timoteo es la palabra de Dios, las Escrituras que él conoció de niño, que él tuvo fe en ellas y predicó y tuvo el ministerio de enseñar la palabra de Dios. Pablo no solo le manda esto a Timoteo aquí, en varias ocasiones en las 2 epístolas, Pablo insiste en decirle a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Le anima a Timoteo a desarrollar su fe. Verá, la palabra fe en griego, pistis y pistos, significa 3 cosas a la vez. No una de las 3, sino siempre las 3. Significa creer, confiar y ser fiel. Las 3 cosas. Creer en Jesús, confiar en Jesús y ser fiel a Jesús. Si usted me dice que tiene fe en Jesús y confía en Él, y el Señor Jesús le dice, no te afanes por el día de mañana, ¿qué significaría tener fe en lo que Jesús ha dicho? ¿Que usted cree que lo que Jesús le dice es verdad? ¿Que usted confía en Jesús, que Él proveerá y le cuidará el día de mañana? Y que usted es realmente fiel y no se preocupa por el día de mañana. No se preocupa cuando esté viejito, quién le va a atender, cuando le boten de su trabajo, de qué va a vivir, que la jubilación no le va a alcanzar. Constantemente el cristiano dice que cree en Jesús, pero no es verdad. Cuando es probado con la palabra de Dios, su fe se quebranta. Lo que Europa necesita son cristianos con una fe íntegra, que crean lo que la Biblia dice, confíen en las enseñanzas de la Biblia y sean fieles a lo que la Biblia les manda. Hay cristianos que me dicen, eso de creación en 6 días, yo no lo puedo creer. Le digo, a mí me sorprende también que Dios se haya demorado tanto creando los cielos y la tierra. Él lo podría haber hecho en 1/1000ª de segundo, pero ha sido su voluntad hacerlo así. Pero no puede usted tener duda, no puede usted someter ningún principio de la Escritura a ninguna otra verdad. Ese debe ser el fundamento. Usted debe guardar y retener lo que le ha sido dado. El segundo consejo que le da Pablo, que sorprende un poco, es evita las palabrerías profanas y vanas. Puede que no entienda muy bien de qué se trata.
Pablo le está diciendo, evita las charlas mundanas y vacías. Evite hablar de tonterías, evite hablar de pecado. Y la conversación que tenemos hoy mayormente es eso. No estoy hablando cuando usted está en clase o en el trabajo, hablando de las cosas de estudio o trabajo, sino cuando usted conversa, ¿de qué cosas habla? ¿Cuáles son los temas? Verá, sus palabras son una expresión de lo que hay en su corazón. Lo que usted habla y conversa muestra lo que hay en su corazón. Lo que sus amigos, su pareja, sus hijos o sus padres hablan, revelan lo que hay en su corazón. Y si lo que hay en su corazón es robo, maldad, adulterio, sexo o simplemente tonterías y cosas de modas y cosas inútiles, entonces usted está exactamente donde Pablo exhorta a Timoteo no estar. Con sus palabras mundanas y vacías, usted corrompe a todo el que le habla. Y las personas, cuando le conversan a usted, también le corrompen. El tercer y último mandato de Pablo es que evite los argumentos de la falsa ciencia. Verá, estos argumentos nos los presentan tan sólidamente en la televisión, en el cine, en los libros de texto, que uno dice la evolución está probada, el Big Bang, no hay ninguna duda. Y le puedo decir con toda autoridad, esas ideas son falsas. Ahora, antes de estudiar teología, antes de ese estudio que le mencioné en Alemania, yo estudié ciencia, física y química. Y he dado conferencias en las universidades con estudiantes incrédulos. Y he podido mostrar que la evolución es mentira. Verá, no existe nada en el universo que se parezca a la teoría de la evolución. Todo se está destruyendo, todo se está acabando. El sol se está consumiendo, el universo está gastando su energía, nuestro planeta se está deteriorando. Lo único que crece y se desarrolla es la evolución. ¿Y de dónde saca su energía para hacer eso? Es falsa ciencia. Entonces, no se deje engañar. Si la Biblia le dice algo, es verdad, es palabra de Dios, es segura, tiene la suprema autoridad. Piensa en Lutero, se enfrentó a las mentiras de su tiempo y dijo, esa autoridad es falsa, la autoridad de la Biblia está sobre todas las cosas. Y nosotros hoy tenemos el mismo desafío. Si usted ha dudado de su fe, si usted ha negado la autoridad de la Escritura, yo quisiera animarle a que me acompañe en la siguiente reflexión. Quisiera animarle a que usted pueda reconocer delante de Dios dónde usted ha caído y en qué ha pecado. Cada vez que usted ha negado la autoridad de la Biblia en su vida, usted ha pecado. Cada vez que usted ha dudado de lo que la Biblia le dice, usted ha pecado. Y este pecado le condena, le acusa delante de Dios. Por eso yo le quiero animar. Reconozca dónde ha caído y confiésele a Dios su pecado. La palabra dice que el que no encubre su pecado puede alcanzar misericordia. Joven, si en sus estudios, en su universidad, usted ha sido infiel a la Biblia, se ha callado la boca acerca del testimonio de la Biblia en una clase de evolución, usted ha pecado. Padre, madre, cuando usted no ha afirmado valores de la Biblia a sus hijos, les ha enseñado y dado permisos fuera de la palabra de Dios, usted ha pecado. Y yo quiero animarle a que se arrepienta, confiese su pecado y le pida perdón a Jesús. Sea un cristiano firme. El fundamento es la Biblia, la regla es la Biblia y que no haya ningún poder político, social, cultural, religioso que le mueva de un solo principio de la Escritura. Por eso quiero animarle a que usted crea en Jesús y lo confiese como Señor y Salvador. Solo la Biblia, solo Cristo.
se arrepienta y pida perdón. Recuerde que el Señor Jesús no le pide nada a cambio. Él entrega el perdón y la salvación de forma gratuita, por pura gracia. Y si usted tiene dudas, si de repente su pecado es grande, usted tiene mucha falta, yo le doy ánimo. No tenga ninguna duda. Todo el que viene a Jesús, el Señor Jesús de ningún modo lo echará fuera. Que Dios le bendiga.